Lo importante es saber qué está haciendo ese jugador, qué ha tolerado, cómo se ha sentido y a partir de aquí ir avanzando poco a poco. Vamos a por el trabajo analítico. Progreso de más analítico a más global o algo más específico. Dependería un poco también del mecanismo lesional. No es lo mismo una rotura de isquio que se hace girando, que se hace arrancando o que se hace en una velocidad Al final te tienes que guiar bastante por... Ahí lo que buscamos es que los valores que trabaje el jugador sean muy parecidos a los que está haciendo el equipo. ¿Cuál es para ti el trabajo preventivo? ¿Es el que más te expone o es el que mejor te recupera? Habría que trabajar un poco los eslabones débiles del futbolista. Los oscilatorios yo creo que es un buen trabajo para... Por eso se ha puesto tanto de moda el isométrico, porque se ha visto en lo que comenta. Otra cosa que nos dan los isométricos es un efecto analgésico. No es una pastillita mágica, claro, pero es un plus que nos da. Para generar fuerza tienes que estar estable, pero creo que al final el fútbol hay mucha inestabilidad. Es decir, tú no puedes una lesión de isquio que sabes que son 6 semanas, no lo vas a meter en 4. Cada vez hay más profesionales que lo utilizan y es el BFR. ¿Para qué se aplicaría? Se aplicaría para sobre todo... Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos al 19º episodio de nuestro canal. Hoy retomamos el tema de la readaptación, un tema súper interesante. Y hoy tenemos con nosotros a una persona muy experta en este sector. Exacto, ha estudiado CAFE, al igual que estamos cursando nosotros, y fisioterapia. Ejerce como fisio en el Athletic Lleida, de segunda Real Federación Española, y tiene su propia clínica en Olimpia que se llama Olimpia Fisioterapia. Albert García, bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? Muy bien, nosotros perfecto. Muchas ganas. Ayer hicimos uno, que para vosotros es la siguiente semana, pero dándole caña, ¿no, Biel? Exacto. A ver, empezamos el podcast preguntándote por qué decidiste empezar con este mundo. Vale, pues yo cuando estaba estudiando tercero o cuarto de la ESO, me coincidió una época en la que cuando tuve algún esguince, entonces fui al fisio, como mucha gente. Entonces, a partir de ahí vi cómo era la readaptación, la recuperación de un esguince de tobillo. Me gustó un poco el mundillo y como me gusta el mundo del deporte, entonces quería tirar para allí. Justo en esa época, en mi club, que es un club humilde de la Costa Brava, tuvimos la suerte de tener un preparador físico que había estado aquí en el Lleida en segunda B, estuvo en Baleares, Murcia, Cartagena. Entonces, bueno, era un tío que sabía mucho, dominaba y también me picó el gusanillo de tirar por allí. Entonces decidí que ese sería mi camino. Mi idea era estudiar en Girona, al final decidí venir aquí a Lleida y la verdad que muy contento. Qué lástima porque Girona es bonito, ¿eh? Sí. Siempre barriendo para casa. Perfecto. Y te queremos lanzar cómo debemos entender una fase de readaptación en una lesión, en términos generales. Bueno, al final la adaptación es compleja, es muy larga y no establecería diferentes fases como tal, es decir, no diría de día tal a día tal hay una fase, sino que me guiaría un poco cogiendo un poco las bases de la regeneración, que hay diferentes fases, pero que se entrelazan entre ellas. Entonces, no establecería límites de días, sino sería como un continuo. Entonces, a partir de allí, pues iría variando en función de cómo se encuentra el jugador, tiempos fisiológicos de regeneración y un poco sería eso. ¿Y cómo medimos esos tiempos fisiológicos de regeneración? Ya que sí que tenemos algunas pautas de días, pero no vamos a establecer un calendario como, por ejemplo, este día pues ya cambió de fase. ¿Cómo sabemos esos puentes? Bueno, al final tenemos que saber un poco qué tipo de lesión es. No es lo mismo una lesión muscular, miotendinosa, tendinosa ósea, y dentro de ese tipo de lesión, ¿en qué localización está? No es lo mismo una lesión septal del recto anterior que paraseptal, que un tendón indirecto, el tendón directo más arriba. ¿Vale? Entonces, partiendo de la base de ese tipo de lesión, que sabemos la duración que tiene a nivel biológico, estableceríamos las pautas a seguir. Entonces, en función de la tolerancia del paciente, de los ejercicios y cómo vaya respondiendo, iríamos variando lo que es la etapa de readaptación, digamos. Claro, entiendo que en esos procesos donde el tejido todavía están las fases tempranas de regeneración, de cicatrización, claro, en esas fases,
Claro, entiendo que es más importante tener en cuenta el tiempo, ¿no?, de cicatrización, y en estos casos quizás sí que puede ser más importante respetar el tiempo, cosa que quizá no es tan importante cuando el tejido ya está cicatrizado y donde quizá la evolución depende más de cómo va avanzando el deportista. ¿Cómo lo ves? ¿Es realmente así? Se siguen unas fases biológicas, entonces dentro de estas fases tú lo que buscas es que el tejido va a fibrosar siempre, ¿vale? Entonces tú intentas que la fase de reparación, de remodelación sea lo más larga posible para llegar a una fibrosis lo mejor. O sea, tú quieres conseguir un tejido lo máximo elástico y lo más parecido antes de la lesión, para cuando vuelvas a jugar, ¿no? Entonces, al final, primero en las primeras fases, fase inflamatoria y demás, teníamos que controlar el sangrado, estar más pendientes de que se haga un tejido correcto, que no se haga una fibrosis, un tejido que no sea tan elástico y demás. Son las primeras fases, aplicando un poco de tensión con ejercicios isométricos y demás, y más adelante pues ya podríamos jugar con un poco más de tensión, en función un poco eso del tiempo y de la fase en la que estamos. No podemos aplicar un ejercicio muy agresivo a la parte inicial, porque al final ese tejido le vamos a dar un estímulo demasiado grande, igual no permitimos una cicatrización correcta. Y has dicho ahora mismo que buscamos un tejido igual que como estaba antes, pero si es igual puede ser que se vuelva a romper. ¿No sería que buscamos un tejido mejor? Bueno, al final una vez te rompes, ese tejido cicatriza haciendo una cicatriz, básicamente. Entonces el tejido no es exactamente igual. Tú lo que necesitas es que ese tejido cierre bien, y a partir de cerrar bien, o sea, que se regenere bien, le des una capacidad a ese tejido de elasticidad, de fuerza y demás, para que no vuelva a romperse. Una vez te has roto es complicado, o sea, no es complicado no volverte a romper, sino que tienes un poco más de posibilidades de volverte a romper. No quiere decir que si tú te has roto el isquio vuelvas y te vayas a romper, pero una vez es como un parche, digamos. Entonces el parche hay que hacerlo de la mejor forma posible. Vale, y bueno, está claro que en esa readaptación hay que seguir una progresión, o sea, el proceso debe ser de manera gradual, de manera progresiva, pero claro, ahí también entra en juego, el tema de la variabilidad del deportista, que quizá un día su estado emocional no es el mismo, quizá un día se encuentra más fatigado, quizá no ha respondido correctamente al último entrenamiento. Claro, ¿qué importancia es el tener en cuenta esa variabilidad del deportista para el correcto avance de la readaptación? Pues hay que tenerlo mucho en cuenta. Al final tú puedes pautar cada día o durante la semana, al principio de semana te planteas cómo va a ser esa semana en función del tiempo de evolución y de lo que tenemos que trabajar a nivel de estímulos, ¿vale? Por ejemplo, la primera semana pues trabajaremos al principio isométricos y demás. Entonces yo puedo plantear, lunes haremos esto, martes, miércoles, tal, y cada día llego allí y reestructuro las ideas generales que tengo y hago la sesión. Entonces, una vez allí, también tengo que hablar con el deportista, en este caso futbolista, cómo se siente, cómo está del día anterior, a nivel emocional, sobre todo. Hay que también diferenciar entre el tipo de lesión. No es lo mismo un jugador que se ha lesionado, que tiene para 2-3 semanas, que ya va a estar con grupo en poco, que un jugador que se ha roto y tiene que pasar por quirófano. Entonces, depende de la necesidad que tengamos, el jugador va a responder mejor o peor, y hay que darle o más tiempo o menos. Por ejemplo, os puedo poner algún ejemplo de este año. Yo he tenido un jugador de cruzado que se rompe, y sabemos lo importante que es preparar esa musculatura para la intervención del cruzado. Pero igual a nivel mental es un shock haberte lesionado de cruzado. Entonces igual le tienes que dar 1, 2, 3 días trabajando con él. Igual no es tan importante la carga que le metes como que dejes que se calme, que asimile todo un poco y demás. Entonces, un poco sería eso. ¿Y qué estrategias tienes para gestionar esas emociones? En el caso, pues los dos casos que has dicho. Bueno, al final estar mucho pendiente de él, estar encima de él, que sepan que te pueden contar cualquier cosa, y a partir de aquí depende del tipo de persona. Al final todos no somos iguales, entonces habrá jugadores que necesiten que estés más encima de él, que le preguntes más, habrán otros que le tendrás que dejar un poco más de espacio. O sea, el aspecto psicológico forma un papel muy importante, y hay muchas veces que los graduados en fisioterapia no tienen nada psicológico. ¿Tú te planteas hacer algo de psicología o lo has hecho a la hora de tratar con los pacientes?
A nivel de estudios, aparte de lo que damos en la carrera y así, no he profundizado mucho en el tema, pero sí que es una cosa que también deberíamos hacer. Al final te puede dar ese plus para saber cómo guiar al jugador, cómo reconducirlo, cómo mejorar su estado de ánimo en ese día. Pero bueno, al final yo creo que lo más importante es saber escuchar, que te importe lo que te está hablando, lo que te está diciendo, y que no sea una persona más, sino atenderle a su caso específicamente. Claro, porque por ejemplo vino Marc Bonilla al podcast y nos comentó que su clínica, su sala, en el 11 de septiembre casi parecía más una clínica de psicología que no una clínica de fisioterapia. Y aparte enlazo con Xavier Estrada y Jackson Quiñones, que han cursado la carrera de psicología. Por tanto, no sé, Biel, tú qué opinas, pero yo cada vez me estoy dando cuenta que es muy importante ese factor psicológico y estos estudios en psicología. Sin duda, incluso Marc Bonilla nos dijo que en su sala que los deportistas ahí se sinceraban y le decían de todo, ¿no? Porque al final también es importante tener una persona a la que hablar y a la que comunicarse para sentirse mejor. Sobre esa progresión en la readaptación, tenemos establecido, tenemos entendido o nos han enseñado que a nivel de tipo de contracciones musculares se sigue una evolución de isométrico a concéntrico y a excéntrico. Y aquí entran muchas más cosas, pero a nivel general sería así. Y está claro que debemos de seguir esa progresión, pero ¿cómo nos aseguramos de que realmente el deportista está preparado, de que su musculatura está preparada para pasar al return to play? Al return to play, o más que return to play, está preparada para progresar a una nueva contracción muscular? Bueno, al final no creo que... Esto es como un poco lo que hemos hablado antes de las fases. No creo que tengas que pasar de la fase 1 a la fase 2, sino que es todo como un continuo. Tenemos que entender que dentro de los isométricos hay diferentes isométricos. No es lo mismo un iso-hold, que sería aguantar una contracción isométrica en un punto, que un iso-push, que es buscar la isométrica máxima en un tiempo corto. Entonces hay que buscar un poco esa variabilidad. No es lo mismo un concéntrico, un espacio corto o en una máquina, por ejemplo, que en un peso libre. Un excéntrico lo mismo. Entonces, ¿cómo sabemos si está preparado un jugador para pasar de un tipo de contracción a otra o de un ejercicio a otro? Al final es ir probando y un poco con tiempos y sobre todo con el trabajo que llevamos haciendo. O sea, al final tú lo puedes testear con aparatos, con tecnología que tenemos ahora, yo qué sé, dinamómetros, plataformas de fuerza, etcétera, pero yo creo que al final lo importante es saber qué está haciendo ese jugador, qué ha tolerado, cómo se ha sentido, y a partir de aquí ir avanzando poco a poco. Vale, evidentemente hay cosas lógicas, no vamos a meter un excéntrico máximo al día 5, pero igual hay jugadores que hay cosas que te toleran en el día 5, que hay otros que en el 7-8 no te lo toleran. Para ir evolucionando, ¿tienes en cuenta tanto la percepción subjetiva del jugador, cómo recibe ese entrenamiento, y la objetiva? O sea, ¿tienes en cuenta estas dos perspectivas para ir evolucionando? Sí, sobre todo me baso en la parte subjetiva de cómo el jugador tolera el ejercicio, cómo se siente, sobre todo si hay dolor, que el dolor ya nos indica algún problema, y a nivel objetivo en cómo hace el ejercicio, si lo puede hacer rápido, lento, en caso de que haya movimiento, o un poco si buscáramos con tecnología, que no es el caso porque no tenemos ese dispositivo, pues podríamos medirlo también y a partir de ahí veríamos. Y por lo que hace a lo rápido o lento que ahora estabas mencionando, ¿cómo hacemos una progresión en un ejercicio? Pues yo empiezo haciendo X ejercicio, pues hago más repeticiones o más velocidad, o primero hago más velocidad y después disminuyo para después ponerle más carga. ¿Cómo hacemos esa progresión? Bueno, yo creo que dependería un poco de la lesión, evidentemente, pero por ejemplo, yo tiraría siempre por lo más básico, que son los isométricos mantenidos, y a partir de aquí jugaría un poco en concéntricos lentos, luego buscaría un poco más de velocidad, entre medias podría meter un isométrico más máximo, que sería algo más de velocidad sin movimiento, pero buscamos ese pico de fuerza, y acabaría evidentemente con excéntricos lentos y al final serían excéntricos más agresivos. Vale, y en el caso, para hacerlo un poco más práctico, un press banca, pues fase concéntrica. Claro, yo empiezo con 10 kilos, por ejemplo. ¿Qué va antes? ¿Aumentar la velocidad o aumentar las repeticiones o aumentar la carga?
Bueno, al final dependería, ¿en tu caso? O Bueno, en caso de un jugador lesionado. lesionado, yo buscaría, bueno, primero aumentar repeticiones, sobre todo que tenga el movimiento controlado, si no, no le voy a meter velocidad, evidentemente, y depende de lo que busque, en el sentido de cómo sea el deporte. Claro, pero, exacto. Pero bueno, si mi objetivo es un press banca, porque soy powerlifter, por decirte algo, Vale. ahí me interesaría más jugar con los kilos, las repeticiones y el volumen. Si buscara algo más de lanzamientos, algo más explosivo, pues igual buscaría menos repeticiones y más velocidad, progresar en velocidad y luego iría variando un poco. También Exacto. no sería muy lineal. Me encantan las respuestas de depende, porque Sí, al sí, final sí, todo mola. depende del deporte, Sí. del deportista y de la faceta. Y hasta ahora hemos hablado de progresión, de tipos de contracción, de variar la carga, repeticiones, entre otras cosas. Vamos a por el trabajo analítico. El trabajo analítico que se hace en la readaptación, que seguramente quizá es más predominante en las primeras fases, porque al final en esas primeras fases el jugador no se puede mover a grandes escalas, y que seguramente poco a poco, a medida que vaya avanzando esa readaptación y que el jugador pues ya pueda pisar el campo, quizá ese trabajo analítico pierde ya predominancia. ¿Cómo es esa evolución del trabajo analítico? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, al final, cuando hay una lesión, intento siempre partir de camilla, gimnasio y campo, ¿vale? Al final es la progresión lógica. Entonces, al inicio, sobre todo buscaremos, pues eso, contracciones más isométricas, movimientos muy controlados para poder activar el músculo, darle tensión a ese tejido. Y a partir de aquí, dentro del gimnasio, buscaremos lo más analítico, movimientos pues del propio músculo, es decir, un isquio es flexor de rodilla y extensor de cadera, entonces buscar esos movimientos, ¿vale? A partir de ahí puedo jugar, por ejemplo, con la retroversión de la pelvis, ¿vale? Pero en ejercicios que no impliquen mucha complejidad y que podamos activar bien el músculo y demás. Y eso dentro del gimnasio, pues progreso de más analítico a más global o a algo más específico, digamos a posiciones, por ejemplo, en un isquio. Me interesará que tenga las funciones normales, lo que he dicho antes, y a partir de aquí pues buscaré posiciones igual isométricas en aceleración o en posiciones más de velocidad punta, ¿vale? En sprint lanzado. Son en posiciones isométricas o un poco más de movimiento. Dependería un poco también del mecanismo lesional. No es lo mismo una rotura de isquio que se hace girando, que se hace arrancando o que se hace en una velocidad rápida, o sea, en un pico de velocidad. Entonces buscaría eso. Por ejemplo, puedo empezar muy pronto a hacer un isométrico de empujar a la pared en una posición de aceleración, como puedo hacer algo más dinámico más adelante, en esa posición misma. Y has dicho que pues queremos que el isquio vuelva a esos valores de fuerza pues para poder progresar. ¿Tú tienes test por ejemplo, de pretemporada para saber los valores de fuerza de los isquiotibiales de todos tus jugadores en caso de que se lesionen? Sí, normalmente, bueno, este año hemos empezado, hicimos un test al principio de flexión de rodilla, de extensión de rodilla y demás, pero yo estos tests me gustan porque tienes un valor estable, pero por ejemplo es esa fuerza del isquio en esos grados de flexión o esos grados de extensión, ¿vale? Entonces es una cosa muy analítica, muy concreta, que te puede servir de guía, pero al final igual el isquio se rompe en otro grado y te tolera eso, pero en otro estiramiento no te da. Claro, ahí va mi segunda pregunta. En el caso de no tener esos test, o está claro que en diferentes grados pues no tenemos esa información, ¿con qué parámetros juegas para saber que vamos bien? Bueno, a nivel de tecnología es lo que te digo, tenemos tecnología relativamente limitada por la categoría que es, pero bueno, al final te tienes que guiar bastante aparte de los tiempos biológicos y el trabajo que está haciendo antes, es cómo responde a esos ejercicios. Si tú buscas ejercicios que le exijan mucho, que los aguanta bien y allí es capaz de contraer, de relajarse, hacerlo rápido o lento, tiene un buen control de las estructuras, porque al final la pelvis también influye mucho en un isquio. Si eso todo se concuerda, iríamos al trabajo de campo. Y sobre todo lo que más me
me sirven en campo es que toque valores que tocaba antes en GPS, por ejemplo, o que haga cargas parecidas a las que hacen los jugadores del mismo equipo que está entrenando a la vez. Vale. Claro, ahí es muy importante la comunicación con UG. Claro, exacto. Y sobre esa transferencia del gimnasio al campo, claro, son dos contextos distintos. En el gimnasio, pues tú tienes una carga controlada, donde hay pocos estímulos visuales o auditivos. En cambio, en el campo, pues pasa a ser mucho más importante esa neurocognición que comentamos en el episodio 17 con Axel Nuvellas. Claro, ¿cómo sabes tú si aunque ese músculo acepte grandes cargas en el gimnasio, que realmente esa estructura está preparada para aceptar tantos estímulos dentro del campo? Porque claro, vemos que muchas de las lesiones se producen por eso, por situaciones de altas demandas físicas, pero también muchísimos estímulos. Bueno, al final te explico un poco cómo hacemos nosotros la adaptación en campo y a partir de aquí te acabo de responder la pregunta. Vale, perfecto. Nosotros, por ejemplo, ahora que hemos tenido casos de lesiones de 2 meses y medio fuera, que es unas 10-12 semanas, esta gente está haciendo aprox 15 días conmigo aparte. Igual la primera semana hace solo conmigo y la siguiente hace medio grupo y medio conmigo. Entonces, ahí lo que buscamos es que los valores que trabaje el jugador sean muy parecidos a los que está haciendo el equipo. Como habéis dicho, Ye es el que me pasa los valores, el que me dice tienen que hacer estas cantidades de metros y a partir de allí, metros, velocidad, aceleración y demás, a partir de allí nos intentamos aproximar a esos valores y cuando son capaces de hacer estímulos parecidos a lo que está en el grupo, lo intentamos reintroducir. Claro, yo no sé realmente si está preparado o no, porque al final, bueno, lo sé porque tolera esa carga, ¿no? Pero no puedo dar siempre el 100%, ¿vale? Entonces, porque yo al final, siendo una persona, aunque tenga 1 o 2 jugadores, no puedo reproducir la misma variabilidad, el mismo contexto que en un equipo. No es lo mismo, por mucho que yo haga 600 metros de HSR conmigo, aparte, el jugador aparte, nunca sean igual de reales que en un partido, que en un 11 contra 11, que es donde al final se juega. Entonces, bueno, cuando hacen X metros, están haciendo lo que hace el equipo y toleran una carga parecida a la del equipo, yo considero que ya está el jugador para entrar con el grupo. Es un poco la metáfora esta de el pez que lo pones en la pecera para que se acomode al agua que hay de la pecera, de la temperatura, y una vez ya lo sueltas ahí con todo el grupo. Muy interesante porque al final vemos más aplicaciones de los valores de los GPS que nos dijo Uge. Al final para controlar las cargas, pero también para controlar la readaptación. Es una herramienta brutal el GPS. Sí, exacto. Y bueno, que te permite analizar muchísimas métricas. Sobre esa prevención, ya no solo en readaptación, sino el concepto de prevención, que no solo se hace en los jugadores lesionados, sino también con los jugadores disponibles. Claro, el concepto de prevención está muy generalizado, que se atribuye al día de recuperación de trabajo isométrico, de trabajo quizá de movilidad, ¿no? Y se asocia eso a un trabajo preventivo. Pero claro, ayer nos enseñaron, por ejemplo, que el trabajo excéntrico es un trabajo quizá que te expone más, pero a la vez también es considerado un trabajo súper preventivo. ¿Por qué? Porque te da muchísimas adaptaciones y eso hace que después tu techo sea más grande y aceptes mucho mejor la carga de partido. ¿Cuál es para ti el trabajo preventivo? ¿Es el que más te expone o es el que mejor te recupera? ¿O las dos? Claro. Buena pregunta, Biel. A nivel de prevención, al final, bueno, habría que trabajar un poco los eslabones débiles del futbolista. Al final, todos tienen un patrón muy marcado, entonces lo que nosotros intentamos es hacer que tengan una pauta para que ese patrón que se acentúa cuando van entrenando, porque al final es un patrón de aceleración, de anteversión pélvica y demás, intentar como reajustarlo, darle esas pautas para que vuelva al centro de masas hacia atrás y demás. Y respecto a la pregunta, bueno, te diría que un poco de todo. Al final es importante exponerse a cargas altas. Durante la competición es complicado por los días de entreno y demás. Habría que ver cuándo meterlo.
muy poca dosis, lo que hablan de microdosis, ahí está chulo eso. Y también un poco, por ejemplo, con los que están haciendo trabajo gimnasio post, que esto también les da un plus a los jugadores. Yo creo que la fuerza es, al final, una fuerza estructural y demás, te da como una capacidad de no romperte tan fácil o de no lesionarte con tanta facilidad. Entonces yo tiraría un poco por ahí, un trabajo preventivo igual de activación antes del entreno o del partido y un trabajo post, ya sea después del entreno o en casa o por la tarde. Mucha gente de esta categoría que al final viven de esto tendrían que hacer un trabajo fuera que les dé un plus a nivel de tener una estructura mejor y que puedan aguantar más partidos y demás. Exacto. Ahora que hablábamos también del trabajo pues fuera del campo, en el ejemplo que nos has dado al inicio, en un esguince de tobillo es muy importante al principio hacer mucha movilidad y pues hay veces que te lo recetan 3 veces al día hacer movilidad. Claro, ¿qué importancia le das a que el jugador esté comprometido con la lesión y haga este trabajo en su casa? Bueno, al final es todo lo que hagamos suma. Al final es muy importante que el jugador tenga claro lo que tiene que hacer y que eso que le pautas le va a mejorar. O sea, al final a veces depende mucho el jugador. Hay gente, lo que dices, no hay gente que está implicada, hay gente que no. Y el que está implicado todo es mucho más fácil. Igual hay que a veces frenarlo un poco, claro, ¿vale? Pero creo que al final es más agradecido un jugador que vaya tirando solo, que tú solo tengas que conducirlo un pelín a hacer esto, pero que te vaya pidiendo cosas, que no el que tienes que ir detrás, tienes que ir insistiéndole y demás. Entonces, todo lo que podamos hacer en casa para recuperación, para las lesiones al nivel de recuperación y demás, o sea, tanto los lesionados como los que no, todo eso es un plus. Claro, ¿y cómo consigues esa motivación más intrínseca para que el jugador pues trabaje en casa? También pues un poco preguntándome en el sentido de que no seguimos un calendario, porque no le puedes decir la semana que viene juegas seguro, porque depende de las adaptaciones y cómo tolera la carga. Por eso, que ¿cómo consigues esa motivación intrínseca en los jugadores? Bueno, al final es un poco lo que hablabais al principio del tema de psicología. Yo creo que ahí es importante intentar jugar con él y hacerle entender lo importante que es, ¿no? Que se recupere bien desde el primer día y demás. También te digo que depende mucho el contexto. No es lo mismo un contexto de un jugador que igual tiene 3 meses para volver a jugar, que un contexto en el que el jugador vuelva en un espacio corto. Bueno, o un veterano, o alguien que sabe que no va a renovar, o alguien que sabe que el proyecto deportivo apuestan por él y siente esa presión. La verdad que se tiene que hablar mucho al deportista y pues al final somos sistemas complejos y no somos todos iguales. Yo creo que en esto que has dicho al final también influye mucho el jugador. O sea, por mucho que tú quieras ir detrás de él, exacto, si pasa alguna situación de la que dices, es muy complicado también tú achucharle, ¿sabes? O sea, al final es jugar un poco con él y al final él tiene que salir de sí mismo a estas categorías para que tire hacia adelante. Al final es su futuro, es su trabajo. Exacto. Volviendo al tema de la readaptación a nivel de contracciones musculares, evidentemente pues existen un montón de estímulos y una comparación que nosotros queríamos hacer es a nivel de isométricos y a nivel de oscilatorios, ¿no? que sería un casi isométrico donde se produce pues esas oscilaciones, ¿no? de ahí el nombre. ¿Cuándo eres partidario de introducir isométricos o de introducir oscilatorios y si existe una progresión entre medio? Vale, a nivel de lo que me cuentas, dentro de una lesión, yo al final creo que los isométricos es lo mejor a corto plazo, pero que no es los uso la primera semana y ya los quito. Al final un isométrico me puede servir tanto una lesión al principio como a fases más avanzadas, incluso cuando está recuperado. Al final es un trabajo muy potente, siempre y cuando sepamos en qué lo utilizamos. No es lo mismo lo que he dicho antes, un isométrico mantenido que un isométrico máximo y demás. Entonces, respecto a los oscilatorios, yo creo que es un buen trabajo para un pelín más específico dentro de un específico que es el gimnasio, dentro del fútbol, para acercarnos a esa acción de frenar, arrancar, que tienen ese componente más elástico, freno-arranco que tiene el jugador en un cambio de dirección, en una frenada y volver a arrancar hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo progreso? Empezaría con un isométrico mantenido, igual
trabajaría el isométrico máximo o el oscilatorio ya directamente. O sea, al final creo que es un trabajo, depende de la patología, pero es un trabajo también bastante asequible. Al final es un rango muy cortito que podemos ir variando el rango, entonces podemos irnos a un rango que no moleste y trabajar en ese aspecto para dar ese estímulo al tendón y esa capacidad del músculo de relajarse, contraerse. Entonces un poco sería esto. Y también creo que tiene cabida desde las fases iniciales hacia mientras estás jugando. Al final te va a dar ese plus a nivel tendinoso, de esa velocidad, de perder menos tiempo entre que freno y arranco. Vale, ¿lo ves un estímulo indispensable para las readaptaciones de tus jugadores? Sí, lo usamos bastante y creo que es muy importante. Al final, pero bueno, cualquier tipo de estímulo, o sea, no me dejaría ninguno. Al final no es como este es el ejercicio mejor, no, al final tenemos que tocar un poco todo y cuándo tocarlo, eso es lo importante. Y para los fisios que nos están viendo, ¿cómo hacemos ejercicios oscilatorios? Porque ahora a mí pues se me ocurre pues con una goma, por ejemplo, pero ¿qué más maneras tenemos? A mí se me viene a la cabeza, lo he hecho una vez en posición de lunge, isométrico lunge y subir, bajar. Eso ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, tenemos lo que decís en goma, en mancuerna. Podría hacer un iso switch, que sería como un isométrico máximo, pero buscamos oscilaciones de picos máximos de fuerza, que estaría entre isométrico y oscilatorio, para decir algo. Y luego podríamos buscar, pues eso, al final es buscar un rango en puentes de glúteo, lo que queramos, en ese mismo peso corporal o con una goma que te provoque esa perturbación, y buscar un movimiento corto, en el que influya mucho la unión miotendinosa. Ahora me vino a la cabeza, hablando de isométricos, de un tema que lo encuentro bastante interesante, que de hecho lo publicó Axel, lo veías en sus redes, y no lo comentamos en el otro episodio. Y es que siempre, bueno, había esta concepción de que en un sprint, por ejemplo, en cada ciclo de apoyo del pie hay esa fase excéntrica, a nivel muscular, hay esa fase excéntrica, una fase transitoria que sería el isométrico y una fase concéntrica. Pues recientemente apareció un artículo, un estudio, ¿no? Apareció algo o sea, donde vieron que ese CA, o sea, esa fase, o sea, esa fase excéntrica la hace más el tendón, y que el músculo, más que actuar como fase, o sea, más que actuar de manera excéntrica, actúa de manera isométrica muy predominantemente, o sea, bastante más que de manera excéntrica, ¿no? Entonces de ahí pues tiene mucho más sentido, considero yo, el darle más importancia al trabajo isométrico, incluso no solo en readaptación, sino, como has comentado, cuando el jugador está disponible. Sí, es eso, al final el tema, por eso se ha puesto tanto de moda el isométrico, porque se ha visto en lo que comentas. Al final hay un momento donde influye más el tendón que el músculo, y trabaja en ese cuasi isométrico. Entonces, por eso yo que sé, hay profesionales como Alex Natera, que es top en esto de los isométricos, y se ha puesto tanto de moda. Hay, por ejemplo, tenemos una banda que usamos para trabajar eso, que se llama IsoRack, que es una banda que la puedes llevar a cualquier sitio, y eso te proporciona... Sí, también está, creo, el 0RM o algo así, también, que es como una banda que tú te pones y es como una goma, pero que no la mueves ni de coña. Vale. Y con eso tú te lo llevas a cualquier sitio y puedes hacer trabajo isométrico de lo que quieras, porque tienes pues un montón de agarres para cogerlo. Claro. Y bueno, he comentado el tema del músculo, que actúa más de forma isométrica, pero también hemos mencionado el tema del tendón. Es importante trabajar también para tener adaptaciones a nivel tendinoso. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo? Bueno, sí, al final, para esa explosividad, esa velocidad, lo que necesitamos es un buen tendón, un tendón que sea reactivo y que nos permita absorber y generar fuerza rápidamente. Entonces, todo lo que sean pliométricos, excéntricos, todo eso nos ayudará al trabajo del tendón. Sí que es verdad que yo creo que es bastante dependiente de la genética. O sea, tenemos jugadores que no han tocado gimnasio, pero que tienen genéticamente los tendones súper fuertes. Entonces son súper explosivos, son súper rápidos. Entonces, bueno, al final yo creo que es muy dependiente de la genética, pero se tiene que trabajar, evidentemente. Tanto en readaptaciones como ya sea una readaptación que afecte al tendón como a tal,
o una lesión puramente de músculo. Al final, cuando estás parado, necesitas trabajar el músculo, porque si no, el tendón, porque al final también necesitas esa capacidad de contraerse, arrancar, frenar. Muy bien, los isométricos hemos dicho que nos sirven para, pues, también para la fuerza, ¿no, Biel? Que es un buen método para trabajar la fuerza máxima, pero también otra cosa que nos dan los isométricos es un efecto analgésico. ¿Qué nos puedes explicar de ese efecto y cómo lo aplicamos en una readaptación? Bueno, eso es, el isométrico también tiene fama por eso, por el efecto analgésico, hay muchos estudios que hablan sobre ello y por eso lo aplicamos sobre todo a la parte inicial o cuando hay ciertas molestias en un jugador que está jugando pero nota alguna molestia, pues aplicamos un isométrico de 6 segundos de relajación y buscamos esa parte más analgésica. Sí que es verdad que bueno, es como todo, ¿no? Al final no es una pastillita mágica, claro, pero claro. es un plus que nos da y lo usamos pues, sobre todo la parte inicial, que es la parte más dolorosa de una lesión. Entonces lo que buscamos es minimizar el dolor, que cuando antes pueda soportar carga y pueda hacer ejercicios más intensos, porque al final muchas veces lo limitante es el dolor, no el tejido más o menos aguanta, normalmente aguanta. Entonces lo que buscamos es una parte analgésica a las fases iniciales y luego ya a partir de ahí tiramos con todo. Y el trabajo que se hace dentro de una sala de gimnasio seguramente no es el más específico de un deporte, pero claro, dentro de un gimnasio podemos hacer trabajo más general y trabajo más específico y más parecido a lo que nos vamos a encontrar. Y de ahí pues vemos que hay mucha gente que le da mucha importancia al tema de la estabilidad, ¿no? Vale. ¿Qué importancia le das eso a añadir a ejercicios con estabilidad, donde juegues con la estabilidad para mejorar las prestaciones de ese deportista? Bueno, al final creo que para generar fuerza tienes que estar estable, pero creo que al final el fútbol hay mucha inestabilidad. Entonces es como tenemos que tocar las dos cosas. En una fase más inicial iremos al analítico de lo estable, vale, para acabar en una fase más específica y más inestable, y a partir de ahí podemos usar pues desde posiciones unipodales solo con la punta del pie, podemos usar aquabacks, el aquaback en bola, al final, o perturbaciones propias del fisio o del readaptador en ese caso. O sea, al final lo que tenemos que buscar es que sea capaz de producir fuerza siendo estable y sin ser estable, y buscar posiciones más específicas del campo, digamos. Lo que os digo, podemos buscar isométricos en aceleración, en el primer paso de aceleración, el segundo, buscar en top speed, que es la posición de máxima velocidad, pues en esas posiciones buscar también isométricos o movimientos más específicos para que nos den esa transferencia dentro de que no hay... O sea, la transferencia puede ser mínima, porque al final es complicado, ¿no? Que lo del gimnasio... Pero algo del gimnasio nos puede transferir al campo. A nivel a nivel muscular, al final te da adaptaciones que después son necesarias para lo que nos encontramos en el campo, claro. Y bueno, pasamos a algunos temas off topic que teníamos pensados, vale, que algunos yo creo que podemos debatir un poco bastante. Exacto. ¿Vale? Y muchas veces son un poco controversiales en el mundo del deporte. Sí. El primero que vamos a hablar es la inmediatez que hay en el deporte, sobre todo a medida que vamos subiendo de división. Ese jugador tan bueno, ese jugador que puede ser diferencial, pues no solo se tiene que recuperar bien, sino que se tiene que recuperar lo más rápido posible. Y esto seguramente pues, es un contratiempo para los readaptadores, los fisios, etc., ¿no? ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, al final yo creo que es como todo, ¿no? Al final hay muchos intereses para que un jugador lesionado entre a jugar. Al final debemos saber que el jugador tiene un club que le está pagando, que es un trabajador, y el club está invirtiendo ahí un dinero para que el jugador juegue. Entonces ahí ya tenemos la primera cosa a tener en cuenta. Luego tenemos un entrenador que quiere disponer de ese jugador y que todo depende un poco de cómo esté la plantilla, de cómo estén los disponibles. No es lo mismo que tengas una plantilla de 25 y tengas 22 disponibles y solo te falta un jugador, o sea, un jugador importante, pero tal, que ir con 15 y que te falte ese, ¿sabes? O sea, entonces ahí tenemos que ver un poco el contexto.
también os digo, yo al final no me la jugaría sin respetar la biología. Es decir, tú no puedes una lesión de isquio que sabes que son 6 semanas, no la vas a meter en 4. Bueno, puedes intentarlo, pero sabes que le tienes que decir al míster y tiene que saber el míster que igual lo pierde 10 más. Claro, entonces el tiene riesgo, que ser consciente de eso. Claro, el riesgo sí. de recaída Si el mister dice lo quiero ya, pues te va a volver, pero si se vuelve a romper ya son más días que no puede volver a jugar. O sea, ahí yo creo que es un tema importante y seguramente es una de las razones por las que en muchos casos vemos bastantes lesiones. Y Bueno, bueno, pero sí. no, di. Yo creo que al final es muy importante la persona que tienes como míster, al final Ya. que lo entienda. Hay mucha gente que ha sido jugador y lo entiende, hay otra que igual no. Pero bueno, yo creo que al final es eso, que tengan muy conscientes de que correr hoy puede ser malo para mañana y bueno, al final... Y en este caso, en este caso de correr hoy puede ser malo para mañana, el jugador recae, ¿dónde va la responsabilidad? Depende, aquí depende. Si vemos que el trabajo... Bueno, al final, tú personalmente, aunque tengas la conciencia tranquila que lo has hecho todo como deberías... Bueno, no, porque yo te quería preguntar, primero, en el caso de que sean 6 semanas y estemos en 4 y juegue, ¿en quién recae la responsabilidad? Y después sí, respetamos las 6 semanas, los test están bien y recae. Primero en esta de vamos corriendo y después en la de hemos respetado. Vale, a la que vamos corriendo, yo al final la responsabilidad se la tienes que dar un poco al míster, pero porque tú tienes que ser claro y hablar con él. Al final eso pasa en el fútbol profesional, que a veces se pone un jugador antes de tiempo y pasa lo que más probabilidades hay que pase, ¿no? Pero o sea, la responsabilidad tampoco creo que haya que mirarse mucho. No, está claro que es una suma de muchos factores y no hay que ir con un palo diciendo es culpa tuya. Pero sí que pues a veces no nos podemos eximir siempre de la responsabilidad. No, claro, al final hay que asumirla, ¿no? Pero claro, tienes que ser muy claro con el míster y si el míster decide eso y pasa lo que pasa, pues al final la responsabilidad la tiene que asumir él, pues es lo que opino yo. Y en el caso este que me dices de que se hace todo bien, se respetan los tiempos biológicos y demás, tendríamos que ver un poco el contexto, ¿vale? No es lo mismo que un jugador haya hecho un entreno y ya juegue de inicio, Sí. ahí igual hay más riesgo, que por ejemplo este año nos pasó, que un jugador que ha hecho una semana y media con grupo y juega 30 minutos y le pasa. Entonces habría que verlo, pero ahí igual sería más responsabilidad de los servicios médicos o del adaptador o del fisio. Exacto. De hecho, esto en los equipos de Hansi Flick lo estamos viendo mucho. Por ejemplo, la situación de Mar Bernal, que está entrando muy poco a poco, pues ahora es titular, ahora no, ahora juego 10, ahora 20. Y eso está para mí bien gestionado. Sí, no sé si te has encontrado en algunos casos de estos en tu situación. No sé si has tenido que hacer readaptaciones con prisa y más rápidas y otras donde has tenido más tiempo, pero si has tenido los dos casos, que puede ser, que seguramente sí, los has tenido. Sí. ¿Qué diferencia? O sea, ¿cómo adaptamos una readaptación para hacerla más rápida? ¿Nos saltamos alguna cosita, nos saltamos alguna fase o intentamos ser más rápidos sin saltarnos ninguna fase? Eso es, intentamos ser más rápidos un poco en todo. Es decir, igual con un jugador... Por suerte he tenido tiempo o sea, me han respetado mucho los tiempos y no he tenido que ir corriendo con mucha gente. Con algunas sí. Pero bueno, lo que hacemos es básicamente recortar tiempos. Es decir, si hoy tengo previsto hacer 2 días de isométricos y ya pasar a concéntrico, hago uno y voy buscando el límite con el jugador, que se sienta bien, que el tejido esté bien, pero que lo podamos poner cuanto antes. Vale. Y en esos aspectos, que el ir más rápido, hay veces que el contexto clasificatorio o el estar jugándonos cosas, pues por ejemplo no es lo mismo estar a principio de temporada que estar al final, que te vienen los 5 partidos que deciden si estás fuera o estás dentro. ¿Ha condicionado el return to play eso? Te diría que condiciona, sí, que en mi caso no sabría comentarte mucho porque al final la primera temporada que estoy yo en la Athletic Lleida no tenemos muchas lesiones, entonces no tuve que correr con nadie y el año pasado ahora lo tengo un poco difuso.
pero sé que a principio de temporada, pues al final, por ejemplo, este año éramos 25 Sí. y había mucho más jugadores y igual no se tenía que correr tanto. Pero es evidente que si estás en las últimas 5 jornadas, te estás jugando cosas, el míster necesita jugadores, vas a arriesgar, porque al final también viene verano por delante. Sí, está claro. Y allí vas a jugar lo justo, o sea, vas a poder, pues tendrás que hacer que un jugador juegue pues de alguna forma, ya sea con un compresivo, con medicación o lo que sea. Juega, no entrena, entrena y venga. Otra pregunta off topic que te queríamos comentar, que hay una persona llamada Roger Calà que nos ha dicho que sabes del tema y es una cosa que en el mundo, que en este mundillo pues está teniendo bastante progreso, o sea que cada vez hay más profesionales que lo utilizan, y es el BFR, el Blood Flow Restriction, que creo que se llama. ¿Qué es el Blood Flow Restriction para que la audiencia lo entienda y por qué lo utilizamos y en qué contextos? Vale, al final, bueno, es un aparato que al final tiene un esfigmomanómetro, que es para medir el tema de la presión, y un cuff, que es el aparato, ¿no? Digamos, teóricamente esto es lo que se tendría que hacer, se aplica en una extremidad, tanto sea proximal o distal, o sea, brazos o piernas, y siempre se tiene que poner proximal al cuerpo, es decir, se pondría cerca del hombro o cerca de la cadera, ¿vale? Entonces, técnicamente esto se tendría que medir con un Doppler, se mira un Doppler a nivel del riego sanguíneo, ¿vale? Y se va apretando, se está mirando la presión. Y tenemos que ver en qué momento no pasa sangre, ¿vale? Ahí tendríamos el tope de presión arterial, o sea, a cuánto tendríamos que hinchar el manguito para que no pase nada de sangre. A partir de ahí nosotros trabajaríamos por porcentajes, yo qué sé, tengo que apretar a 180 para que se ocluya completamente, pues yo quiero trabajar al 80%, pues calcularía el 80% de esos 180, ¿vale? Entonces, ¿para qué se aplicaría? Se aplicaría para, sobre todo, fases iniciales, fases de inmovilización, en las cuales pues, el jugador no se puede mover. Aplico el BFR para buscar una menos pérdida de masa muscular o una ganancia, ¿vale? En fases donde no puedo cargar tanto peso, por ejemplo, Alcalá, como has nombrado, tiene una fractura de meta, y ahí, por ejemplo, no podíamos apoyar la pierna durante cierto tiempo. Entonces, para trabajar cuádriceps y demás, cadena cinética abierta, un BFR para buscar una hipertrofia mayor o con menos carga, que el músculo se canse antes. No es lo mismo que al músculo llegue el completo oxígeno que le llegue un pelín menos. Entonces, ¿dónde lo utilizaría más? Lo podría utilizar como para recovery, el tema de como las botas de preso. Sí. Pues podríamos hacer algún protocolo en el cual se ocluya, restringimos el pase de oxígeno, luego abrimos y eso es como una tubería que va pasando más y te ayuda un pelín a desechar todos los metabolitos o lo que haya después de un partido, e incluso te serviría previo a un entreno, previo a un partido, para gente con tendinopatía, gente con dolores, porque tiene ese efecto analgésico que habéis dicho de los isométricos, también el BFR nos da ese efecto. Entonces es un tema interesante a tener en cuenta y a profundizar sobre ello. O sea, lo que nos da es que con la misma carga, con BFR, podemos tener una mayor adaptación a nivel de hipertrofia. O sea, al final, si una persona necesita, lo que nos permite es que con una carga menor, es decir, sin meterle tanta carga externa, llegamos a un mismo estímulo a nivel muscular. Vale. Claro. Es decir, yo qué sé, necesitas hacer sentadilla con X kilos, pues eso, apretando con el BFR, pues nos permite llegar a un estímulo de fatiga con menos carga, sin tener que meterle 60 kilos. Claro, también os digo, si yo estoy preparado y tolero esa carga, mejor quitar el BFR y hacer un entreno normal que hacer el entreno con BFR. O sea, nos puede servir para pequeñas cosas, se usan culturistas para el tema de bombeo de brazos y demás, porque son cosas muy puntuales y con poco peso, pero normalmente si el futbolista está adaptado y puede apoyar, puede servir para la activación, pero después métele caña, métele kilos, métele esfuerzo. Claro, porque ahora todo esto está sonando muy bonito y yo me pregunto por qué todo el mundo no lo tiene, pero claro, debe haber algunos contras, algunos factores pues a lo mejor de riesgo. ¿Cuáles son esos contras de utilizar el BFR? Bueno, los contras, a ver, puede ser que a nivel de persona normal sin enfermedad ni nada, que pueda haber un
pequeño mareo por el hecho de poner presión y luego quitárselo. Por eso tiene que estar sentado o tumbado. Sí. Pero las contraindicaciones sería gente con patología cardíaca, hipertensiones y demás. Vale. Pero bueno, al final también habría que regular la presión. Igual puedes trabajar al 40% y te sirve perfectamente y no tienes que ir a un 60 o un 70%. Sí. Y entiendo que se utiliza con ejercicios bastante analíticos, ¿no? No vas a hacer un movimiento global o un movimiento olímpico con un BCR puesto, ¿no? Eso es, como al final es para una fase inicial, que tampoco lo que buscas es especificidad, lo único que buscas es que, por ejemplo, en un cruzado, pues esa pierna no pierda tanta masa muscular o se asemeje a la otra. Al final vas a pedirle movimientos muy analíticos de flexión de cadera, extensión de rodilla para un cuádriceps, lo mismo con el isquio y eso, al final son movimientos poco complejos, o sea, una split, una squat, extensiones de cuádriceps, poca cosa más. Vale. Y claro, escuchando esto, yo le veo sentido a utilizarlo también con la gente mayor, porque de esta forma quizá no les sometes a un esfuerzo mecánico tan grande y pueden tener la misma adaptación. ¿Cómo lo ves también para ese contexto? Sí, se está utilizando ya en gente mayor. Hay que tener en cuenta el tema de contraindicaciones, pero bueno, al final es una cosa lógica tener en cuenta con cualquier persona. Pero puede servir porque al final igual necesitas estresar a esa persona con muchos kilos, entonces le quitas los kilos, trabajas y consigues un estímulo bueno para el músculo igual, que lo harías con una persona sana con más kilos. Y a nivel estructural no sufre tanto, a nivel de columna igual no meteríamos una barra atrás a una persona mayor, igual meteríamos unas mancuernas, pero bueno, al final igual no tolera la fuerza de agarre. Sí. Bueno, nos puede servir para meterle un estímulo potente a la persona y sin que meterle una carga externa tan importante. Exacto. Y como última pregunta off topic, vemos que llevas la camiseta de Olimpia, fisioterapia, que es un proyecto que has empezado hace poquito. Sí. ¿Qué es Olimpia Fisioterapia y para que la gente lo conozca? Bueno, al final Olimpia es un centro de fisio que entro yo hace 4 meses, ¿vale? Y nada, es el pequeño centro que tenemos montado en Alcalde Porqueres, ¿vale? Número 26. Y nada, es un sitio de fisioterapia en el cual podemos recuperar las lesiones de la gente, o sea, ayudamos a la gente a nivel de fisio y damos una pauta de ejercicio sobre todo para la vuelta al entreno, a la competición, si es una persona normal, su día a día, y lo que buscamos es eso, un poco ayudar a esas personas a que vuelvan a estar bien al día a día. Muy bien, ¿y dónde te podemos encontrar? Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Olimpia y también a ti en las redes sociales? Vale, yo tengo mi cuenta principal es albert.garcía con 1-4 en vez de IA. Vale, tengo otra cuenta que es la profesional, que ahora tenemos que darle un poco de bola, que es coach/Albert García, y la clínica es Olimpia con Y, fisio. Muy bien, también aprovechar para deciros que whynot.ht nos podéis encontrar en Instagram. Vosotros que nos estáis viendo en YouTube os podéis suscribir y activar la campanita. Y ahora sé que vamos a lo que más os gusta, el Why Not Test. Recordamos, Why Not Test son 10 preguntas, respuesta corta, escoger entre 2 opciones. Y aparte de que sea rápido, que lo cronometramos, también premiamos la calidad de las respuestas. De hecho, la semana pasada Alfredo Joven pues hizo unos 40 segundos y nos gustaron mucho sus respuestas, por lo tanto lo valoramos gratificadamente. A nosotros personalmente nos gustan más los anti-records de Exacto. un minuto, pero bueno, el objetivo también es hacerlo rápido. Así que, bueno, ¿estás preparado? A ver. Sí. ¿Sí? ¿Estás lúcido? Venga, 3, 2, 1, comida favorita. Un trozo de carne de vaca vieja madurada. Preferencia, entrenar isométrico o oscilatorio. Oscilatorio. Entrenar mañana o tarde. Tarde. Error más común al entrenar. Pasarse de carga. Emprender en fisioterapia es. Un sueño. Deportista que más te ha sorprendido. Ruiz de Alcalá. ¿Qué importa más, las fases rígidas de readaptación o la percepción dinámica del jugador? La percepción dinámica del jugador. Un sueño profesional. Llegar al Barça. Un referente. Juanjo Bravo. ¿Qué harías con todo dinero del mundo? Lo mismo que ahora. Muy bien, buen resultado. Estás en la media. Exacto, decimos que entre 28 y 34 segundos es en la media. Y también calidad, porque hay mucha gente que comida favorita, macarrones, un buen trozo de carne de vaca vieja madurada, buah, yo me lo comía ahora mismo. Bueno, dieta paleo. Exacto. Ahí. Muy bien. ¿Por qué la dieta paleo?
Bueno, no, al final yo he pasado un poco por todo, ¿eh? O sea, he estado... Cuando estaba entrenando en el gimnasio y competía en Power, le metía 5 o 6 comidas al día, hidratos, 200 gramos de arroz por la mañana y por la noche. Y ahora, al final, por el estilo de vida, el tiempo y demás, hemos pasado a comer 1 o 2 veces al día, sin hidratos y demás. Pero bueno, de todo va variando. Igual de aquí 2 años cambio otra vez, así que bueno, no lo sé. La vida es muy larga. Y bueno, Albert, para despedir el programa te pediremos que mires a esa cámara, que mires a todos nuestros oyentes y que le des un consejo a ese fisio joven que nos escucha y que quiere empezar en el mundo de la readaptación, pero no tiene ni idea por dónde empezar. Ya sea en un equipo de fútbol o en general. En general, sí. O si quieres especificar un poco más, como tú quieras, todo tuyo, Albert. Vale. Bueno, yo al final opino que lo que tienes que conseguir bueno, tienes que tener ambición, tienes que tener motivación y que lo que hagas te guste. A partir de aquí, todo lo que puedas aportar, que esté en tu mano, lo aportes. Es decir, si puedes estar pendiente de tus pacientes siempre, enviarles mensajes, estar pendiente. Y sobre todo, pues bueno, leer mucho, estudiar mucho, aplicar mucho. Sobre todo, hay mucha gente que se centra mucho en estudiar, pero al final de lo que estudias a lo que aplicas hay un mundo. Y luego a nivel de tecnología yo en eso he sido un poco friki, entonces yo lo que he visto que me interesaría un poco lo he comprado, lo he aplicado, lo uso, y el hecho de tener un club de fútbol, o sea, estar en un sitio donde lo puedas llevar a cabo, eso te da un plus. Al final, pues no usar plataformas de fuerzas, dinamómetros, un ecógrafo, pues todo eso, muchas veces hay gente que no dispone de ello. Entonces, trabajar, ahorrar, comprarlo, utilizarlo y por si alguna vez te llega la oportunidad de estar en un club bueno, pues poderlo aplicar y saber cómo se usa. Entonces, un poco eso, un poco de motivación, ambición y a tope.